En estos días, en medio de tantas graduaciones y de celebraciones, y viendo en algunos de esos escenarios, particularmente en aquellos que se graduaron del cuarto año, les confieso que mi mente se fue al 1985, que fue el año en que yo me gradué, y comencé a recordar y a volver a pasar por la memoria y por el corazón experiencias y momentos de aquellos y de aquel momento y de aquel tiempo, de tanta alegría y de tanto gozo. Y comencé a recordar también que este asunto de graduarse, por un lado es como una gran fiesta y celebración, y ciertamente lo es porque es el alcance de una meta más en la vida. Pero es difícil también, porque es como dejar atrás un mundo conocido para entrar en un mundo que es totalmente nuevo y desconocido. Y en medio de ese proceso pasamos por muchas experiencias. Pero hay una frase que descubrí, reencontré en estos días, que me ayudó un poco a definir cuáles fueron las experiencias que yo viví en ese cambio y que posiblemente también las hemos vivido todos en algún momento. Es una frase de una canción popular, una canción secular, que se juntaron Gilbertito Santa Rosa y Rubén Blades para hacer esa canción. Y la canción dice: cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Eso está genial. Eso está genial. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y que muchas preguntas tenemos nosotros. Esa máquina de preguntarse en la cabeza como que nunca se acaba, ¿verdad? Que muchas preguntas tenemos sobre la vida, que muchas preguntas tenemos sobre nuestra realidad personal, que muchas preguntas sobre el futuro, que muchos porqués, que muchos cuestionamientos hacemos continuamente en medio de las experiencias que vamos viviendo. Y las preguntas son importantes, porque la pregunta es un desafío continuo a lo que hemos aprendido. Si no hacemos preguntas, no hay conocimiento nuevo. Si no hacemos preguntas, no hay oportunidad de poder profundizar en ciertas cosas y aspectos en la vida. Las preguntas son bien importantes. Y es una forma de nosotros mantenernos continuamente revisando aquello que hemos aprendido. Y es una forma de continuamente estar revisando los fundamentos de nuestro conocimiento. Por eso las preguntas son importantes. Que muchas preguntas me hice yo en esa etapa de cuarto año a la universidad. Yo no tenía idea de lo que quería estudiar, tenía algunas ideas, pero al entrar en la universidad resultó que me gustaba todo. Me gustaba el teatro, me gustaban las humanidades, me gustaba la música, me gustaba todo. Y como que de momento se abrió una ventana de posibilidades que antes no había pensado, y pensaba que estaba tan decidido con que quería ser médico, con respeto de los médicos aquí presentes, que quería ser médico. Y empezaron las preguntas, y empezaron los cuestionamientos existenciales, y empezaron esos interrogatorios al interior de mi propia vida, de mi realidad. Y yo estoy seguro que como yo, un montón de gente ha pasado por esa misma experiencia. Y yo estoy seguro que los jóvenes que se graduaron de cuarto año están en ese julepe mental en este momento.
¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué finalmente voy a lograr? Las preguntas están ahí. Y las preguntas nos crean cierta inestabilidad, aunque son necesarias, nos crean inestabilidad. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta saber. Porque nosotros queremos saber todas las respuestas. Y como no siempre se pueden tener todas las respuestas, las preguntas en un sentido nos mantiene en un sentido de inestabilidad, congelación a la vida que se va desarrollando. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Las preguntas pueden ser peligrosas. ¿Usted sabía eso? Cuando dos científicos, llamados uno Copérnico y el otro Galileo, se empezaron a hacer preguntas con relación al sistema solar y el universo, y empezaron a proponer que ellos creían y pensaban que la Tierra giraba alrededor del Sol y no como se pensaba que todo giraba alrededor de la Tierra. Peligrosa esa pregunta. Los declararon herejes. Los declararon que estaban en contra del conocimiento universal de aquel momento. Por lo tanto, las preguntas pueden ser peligrosas. En la vida cristiana son importantes las preguntas. Es más, una fe que no cuestiona, una fe que no hace preguntas, una fe que no está en un proceso continuo de poder revisar y de preguntar sobre sus contenidos, sobre la práctica, sobre la experiencia. Es una fe que está destinada a morir. El día que su experiencia de fe deje de provocarle preguntas y cuestionamientos, el día que usted sienta que usted ya lo sabe todo y sabe todo lo que necesita saber, ese día su fe está casi intensivo. Porque quiere decir que ha perdido la orilla, ha perdido ese borde necesario, que es lo que mantiene respirando nuestra espiritualidad. El deseo de aprender, de entender, de profundizar, de conocer. Por lo tanto, en la experiencia de la fe cristiana, la pregunta es importante. Y cuando se hace esa combinación de nuestra fe con la experiencia de la vida, es importante que esa fe nuestra, que necesita de preguntas para mantenerse viva, también esté dispuesta a entrar en diálogo y abrirse a preguntas que otros nos puedan hacer. Mucha gente piensa y dice que cuando uno llega a la universidad se le muere la fe. Usted ha escuchado eso antes, ¿verdad? Y cuando uno llega al centro de estudios, como que algo pasa, que a la gente se le muere la fe. Pues yo quiero decirle que a mí me pasó lo contrario, y a mucha gente le ha pasado lo contrario. En la experiencia de vida universitaria, la fe como que se me puso más fuerte. Porque aunque yo me había aprendido bien las respuestas y empecé a escuchar preguntas que obviamente me las cambiaron. Un ejemplo es que yo me sabía muy bien la respuesta de que Dios había creado el universo. Y eso está así de claro todavía en el día de hoy. Sin embargo, una profesora en un momento dado dijo, cuando estaba hablando de la teoría de la evolución y del planteamiento que hace el creacionismo, que es el que dice que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días y tal y como está en el Génesis. Y una profesora dijo, cristiana, ¿y qué tal si Dios ciertamente es el creador del universo, pero que esa creación se dio en medio de un proceso evolutivo, de desarrollo, en que Dios está detrás de todo ese proceso de desarrollo de la vida y que está
expresado a través de todo lo que han dicho a través de los años, los científicos, que ha ocurrido en unos sentidos. Yo nunca me había hecho esa pregunta. Yo sabía la respuesta que tenía yo, pero esa pregunta me la cambiaron porque nadie nunca me la había hecho. Y de momento comencé a pensar en otras posibilidades. Por lo tanto, esa fe que está en un proceso y que debe estar de preguntas y de cuestionamiento, tiene que entrar también en diálogo abierto a esas experiencias nuevas que nos vamos abriendo en medio de la vida. Y lo digo porque tenemos de nuestra iglesia muchos, un grupo de 7 jóvenes que van a entrar, muchos de ellos en la vida universitaria, y les van a cambiar las preguntas. Y es importante que esa fe de ustedes se mantenga ahí como plataforma, como fundamento, para poder abrirse a esas nuevas preguntas. El pasaje bíblico de hoy me hace pensar sobre esto que les he compartido. Un hombre que se sabía todas las respuestas con relación a su experiencia de fe y de religiosidad, Nicodemo. Y se la sabía también, que llegó ante Jesús con un discurso hermoso acerca de lo que Jesús estaba haciendo y acerca del origen de Jesús. Este hombre estaba elogiando a Jesús, diciendo: Jesús, por tus acciones, por lo que has hecho, ciertamente tú tienes que ser y provenir de parte de Dios, porque es imposible que alguien haga lo que tú haces sin ser y sin provenir de Dios. Y Nicodemo sabía muy bien lo que le estaba diciendo a Jesús, porque sabía de otra gente en la historia del pueblo judío, como Moisés y como Elías y como otros profetas y líderes, que la confirmación de que venía su gestión de parte de Dios era que hacían obras, hacían milagros, tenían el poder para poder hacer cosas en medio de la vida. Y Jesús acababa de multiplicar la experiencia del vino en la fiesta de la boda de Canaán. Por lo tanto, lo que Nicodemo está diciendo está en lo correcto. Lo que Nicodemo está afirmando acerca de Jesús es un elogio a quien Jesús realmente es. Por lo tanto, Nicodemo se había aprendido muy bien la respuesta al encontrarse con Jesús. El problema es que se encontró con uno que dedicó su ministerio a cambiar las preguntas. Jesús dedicó su ministerio a cambiarle las preguntas a la gente. Por eso es que el asunto del ministerio de Jesús es casi como poder mirar y virar el mundo patas arriba. Porque la gente del tiempo de Jesús, los religiosos del tiempo de Jesús, la comunidad y las personas tenían las respuestas ya muy bien aprendidas acerca de Dios, acerca de la conducta, acerca del comportamiento, acerca de los lugares donde podían ir y no podían ir, acerca de las cosas que podían tocar y no podían tocar, acerca de aquello que podían comer y no podían comer. Esas respuestas estaban escritas claramente en la mente, en el corazón de la cultura y de la gente. Y Jesús nada más y nada menos les cambió las preguntas, les cambió las premisas, les comenzó a plantear otras posibilidades, otras percepciones, otras maneras de poder ver la vida. Y eso causó un revuelo en tiempos de Jesús. Un revuelo tan grande que lo acusaron de sedicioso. Pueden ser peligrosas las preguntas, porque te pueden acusar hasta de sedicioso. Don Endel Câmara, que es un obispo brasileño, tiene una frase célebre que dice: cuando le doy de comer a los pobres, me llaman santo. Si pregunto por qué son pobres, me llaman comunista. Las preguntas pueden ser complicadas y pueden ser difíciles y pueden ser peligrosas. Y en ese sentido Jesús y su ministerio se dedicó precisamente a ayudar, a provocar,
a las personas a ver la vida desde otra perspectiva. Por eso, ante un elogio tan extraordinario como el que Nicodemo le hace a Jesús, Jesús lo que le tira para atrás es una recta de 90 millas por hora por el centro del plato. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Se lo estaba diciendo nada más y nada menos que a un líder judío, posiblemente un miembro del Sanedrín, a una persona que se supone que tuviera su experiencia religiosa planchada. Pero siempre esa pregunta que Jesús cambia, siempre esa experiencia que Jesús en su respuesta cambia, tiene el propósito de ayudarnos a llegar a la profundidad y a la raíz de lo que es la necesidad humana. En otras palabras, Nicodemo vino por la superficie, vino por la orilla, vino por lo de arribita nada más. Pero la respuesta de Jesús lo lleva a la raíz, lo lleva a tener que mirar a lo profundo de su vida, lo lleva a lo que es el principio, el fundamento de lo que debe ser la fe y de lo que es el reino de Dios. Y en la respuesta Jesús le está diciendo que el reino no es un asunto de superficialidad, sino el reino es un asunto de cambios y transformaciones radicales. El reino es un asunto de abrirnos a nuevos conocimientos. El reino es un asunto de abrirnos a nuevos entendimientos y visiones de la vida. Y para hacer eso hay que casi empezar en cero. Hay que volver a la raíz. Hay que volver al principio. Y para hacer eso hay que darnos cuenta que muchas de las respuestas aprendidas necesitan ser revisadas. Y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, muchas de las cosas que tú aprendiste como ciertas, es importante que las vuelvas a mirar. Que las vuelvas a mirar a la luz de este reino del que yo estoy hablando, a la luz de estas acciones milagrosas y maravillosas que yo hago, a la luz de lo que significa y es el ministerio mío, Jesús, en este momento de la historia. Prácticamente Jesús le está diciendo a Nicodemo que la única manera de entrar en el reino es si nace de nuevo. Nuevo nacimiento, hermanos y hermanas, es nueva visión y es nueva perspectiva. Nuevo nacimiento es una nueva mirada hacia la vida. Nuevo nacimiento es permitir que la gracia y que el Espíritu de Dios sea el que provoque en nosotros el deseo de crecer, el deseo de aprender, el deseo de conocer y el deseo de hacer y cumplir la voluntad de Dios. Todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos ser confrontados por las nuevas preguntas que la experiencia de fe y que Jesús nos hace desde su palabra. Todos necesitamos mirar cuáles son esas respuestas aprendidas y todos necesitamos ser de alguna manera confrontados por esa palabra de Jesús que llega a nosotros y nos dice: tienes que nacer de nuevo. Y no solamente eso, sino que dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y es una referencia en el Evangelio de Juan a la experiencia del bautismo. Está ahí como un gran símbolo el agua, símbolo del pueblo de Israel pasado a través del desierto. Cuando pasaron a través del agua y quedó atrás los ejércitos del faraón y se abrió después de la salida del agua todo un mundo de oportunidades nuevas. Símbolo también esa agua del bautismo,
del momento en que muchos de ustedes y yo pasamos por el agua bautismal, que no es otra cosa que una afirmación de esa nueva vida dada por Jesús. Es una manera de decir: yo estoy dispuesto a morir a todas las respuestas aprendidas y abrir mi corazón a nuevas preguntas, a nuevos entendimientos, a nuevas posibilidades. Yo estoy dispuesto a morir a mi simple y única forma de ver la realidad y abrirme a las perspectivas y a las posibilidades que Jesús me da en esa nueva vida. Por lo tanto, nuevo nacimiento implica un proceso de muerte y un proceso de resurrección, un proceso de dejar para recibir, un proceso de sepultar para resucitar con aquel que nos ha dado la nueva vida. Y esa imagen está en el texto bíblico. Pero Nicodemo no entendía o no quería entender. Porque hay personajes en la Biblia que no entienden y hay otros que no quieren entender. Como hay gente que de manera honesta no entienden y otros no quieren entender, porque a veces la ignorancia es conveniente, y más aún cuando la ignorancia sirve para justificar las cosas que no queremos cambiar, que no queremos transformar, que no queremos hacer. Sin embargo, Jesús insiste en el tema y dice algo que me parece extraordinario acerca de ese nuevo nacimiento, acerca de ese nacer de lo alto, de volver a la raíz y de comenzar ahí. Y es cuando el texto bíblico habla sobre el Espíritu, nacer del Espíritu, que no es otra cosa que nacer en una experiencia de renuevo con Dios, de radical encuentro con Dios. Pero cuando habla del Espíritu, habla de aquello que es libre, aquello que no tiene forma de contenerse, aquello que se mueve como el viento y que no se sabe de dónde viene y de dónde vino, sin embargo se sabe que está ahí. Y dice: así es el que nace del Espíritu. Y miren qué interesante, que el que nace del Espíritu no está encerrado y confinado a respuestas aprendidas. El que nace del Espíritu no está confinado y encerrado a una relación superficial con Dios y con lo demás. El que nace del Espíritu no está limitado a conocimientos como tenía Nicodemo, que le daban un cierto entendimiento acerca de quién era Jesús, pero Jesús quería que tuviera un conocimiento mucho más amplio. Nacer del Espíritu nos da libertad. Nacer del Espíritu nos da libertad, nos da criterio, nos da la oportunidad de actuar libremente en base a ese Espíritu que opera en nosotros. Y si hay libertad en el nacer del Espíritu, quiere decir que hay posibilidades de nuevos entendimientos, de nuevos conocimientos. Quiere decir que la vida no es un asunto cerrado, sino permanentemente abierto para descubrir y para conocer. Y si se nace del Espíritu, quiere decir que debemos estar abiertos a que nos cambien las preguntas. Porque quiere decir que hay oportunidades y posibilidades de aprender nuevas respuestas. Y para mí, hermanos y hermanas, esa es parte de la esencia de lo que es la vida cristiana. Es permanecer continuamente abiertos y dispuestos a descubrir lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Completamente abiertos y dispuestos a conocer la voluntad de Dios y a permitir que ese Espíritu en nosotros nos mantenga disponibles para abrirnos a la riqueza, a la gracia de Dios, a las nuevas preguntas y también a las nuevas respuestas.
Por eso, en un día como hoy, que estamos celebrando a aquellos que se han promovido de un grado a otro, les decimos a nuestros jóvenes que se disfruten de este mundo nuevo al cual van a entrar, pero que lo hagan sabiendo quiénes son ellos y ellas, hijos e hijas de Dios, jóvenes con una fe puesta en el Señor, y que esa plataforma de vida les sirva para poder entrar en diálogo con todo lo demás y abrirse a las nuevas preguntas y abrirse a las nuevas experiencias y permitir que ese universo, que se supone que es la universidad, ¿verdad? Es el universo, es el mundo así abierto del conocimiento y las experiencias, de que ese universo de conocimiento nuevo les pueda enriquecer, les pueda sacudir de vez en cuando, pero que les pueda también ayudar a crecer. El problema es que mucha gente entra a la vida universitaria sin ninguna plataforma existencial, sin ningún fundamento sobre el cual girar. Entonces oyen 15 cosas allí y se vuelven locos, pierden la cabeza, se les va el mundo. Pero nosotros y nuestros jóvenes tienen plataforma, tienen fundamento, tienen un eje sobre el cual poder girar su vida. Y ese eje es este que está aquí, que cambió las preguntas y que le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y lo que implica es que tenemos que estar en una disposición desde esa relación radical con el Señor, de abrirnos a ese mundo en el cual el Espíritu de Dios nos acompaña, en el cual el Espíritu de Dios está con nosotros y nos invita a crecer, a conocer y a descubrir. Cierre sus ojos para orar. Señor, te pedimos que en un mundo que continuamente cambia las preguntas, en un mundo que continuamente, Señor, y que aceleradamente va cambiando y transformándose, en este mundo donde se mueve la gente y se mueve nuestra juventud, nuestros niños, nuestros adolescentes, hoy, Señor, en esta oración quiero pedirte que tú les puedas acompañar en ese proceso, que tú les puedas bendecir en ese proceso, que tú les ayudes, Señor, a fortalecer y afirmar el fundamento que han recibido y aprendido de ti, y que tú les permitas construir una base sólida y firme para poder vivir y expresar su fe donde quiera que estén. Y que sus nuevas experiencias educativas y de formación les sirvan para crecer, les sirvan para madurar, les sirvan para hacer de ellos y de ellas seres humanos íntegros, integrales, completos. Y que en ese proceso, Señor, les ayudes a recordar que por ti ya ellos y ellas, Señor, han nacido de nuevo, que tú les has dado nueva vida, Señor, y que puedan cultivar esa nueva vida con nuevos aprendizajes y nuevas experiencias. En tus manos, Señor, estamos, en tus manos están ellos y ellas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.